Hola, bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de que podáis estar con nosotros hoy. Vamos a hablar un poquito más con los científicos de Webb con unas de estas nuevas imágenes increíbles que sigue mostrando este gran observatorio. Antes de empezar, sí que queremos dar un poquito el pensamiento y nuestros sentimientos a todos aquellos afectados por el huracán Ian, en particular en Puerto Rico, en Florida, en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. Entonces, si estáis escuchándonos o bueno, quizá tenéis familiares o amigos allí, entonces en estos momentos tan duros. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Yo me llamo Begoña Vila, hice mi carrera en astrofísica, pero trabajo como ingeniera de sistemas en el Centro Espacial de Goddard de la NASA y en particular soy la ingeniera de sistemas de dos de los instrumentos del telescopio espacial James Webb. Uno de ellos, el instrumento de guía, que es el que apunta al observatorio y lo mantiene muy estable para que se puedan hacer estas imágenes y espectros tan increíbles de los que vamos a hablar hoy. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros un panel increíble de estos científicos del Webb. Tenemos con nosotros a Jerónimo Villanueva, astrónomo que está basado también en el Centro Espacial de Goddard de la NASA. Sé que le gusta Marte y estos mundos helados en nuestro sistema solar. Tenemos a Amaya Moro Martín, que también astrónoma, que está en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore y es la interfase entre la parte técnica del observatorio y los astrónomos. Tenemos con nosotros a Alberto Noriega Crespo, también astrónomo en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial de Baltimore y que está encargado de uno de los instrumentos de Webb, MIRI, que puede ver el más largo en el infrarrojo. Y tenemos también con nosotros a Liz Landau, que está basada en la sede de la NASA de Washington, D.C. y es comunicadora de ciencias. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias de estar aquí con nosotros. Y antes de empezar con estas imágenes tan increíbles de las que vamos a hablar hoy, pues me gustaría, por favor, que nos contarais un poquito de vosotros, de cada uno de vosotros, si queréis ir en el orden más o menos en que os he presentado. Sí, bueno, una alegría poder compartir con ustedes estas novedosas imágenes de Webb. Esto es un éxito en realidad de la humanidad, porque ha sido tantos países trabajando juntos, tantos equipos tan complejos, que ahora podemos de alguna forma, después de décadas, ¿no?, poder ver estas imágenes, que yo siempre es como abrir una ventana del sistema solar del universo. Así que bueno, yo soy Jerónimo Villanueva, soy originario de Argentina, pero estoy en Alemania y ahora estoy, como contaba Begoña, en el Goddard Space Flight Center y soy un interesado en lo que es sistema solar, especialmente Marte y cosas por el estilo. Muy bien, Amaya, nos cuenta. Sí, yo soy Amaya Moro Martín, trabajo, como decía Begoña, en la interfase, digamos, entre la parte técnica y los observadores, también en la selección de propuestas, porque hay muchísimos observadores que quieren utilizar el James Webb y esas propuestas hay que seleccionarlas. Entonces nos encargamos de organizar los comités de selección. Y bueno, pues cuando hay problemas con el telescopio, pues hay que cambiar los horarios y entonces las observaciones tienen que cambiar o hay que repetirse, pues hay un comité que evalúa esto y también trabajo en este comité de evaluación de todos los cambios que hay que hacer en los programas. Y bueno, pues yo estoy fascinada con estas observaciones, han sido muchos años en las que todos nosotros hemos estado esperando y ver esto es absolutamente maravilloso, ¿no? Estos espectros y estas imágenes y bueno, pues estoy encantada de tener la oportunidad de compartirlo con vosotros, ¿no? Y bueno, mi interés científico en particular es la parte de los sistemas planetarios, pero los extrasolares. Me interesa mucho la parte de la caracterización de los sistemas planetarios y también los objetos interestelares que cruzan el sistema solar. Eso también me interesa mucho. Soy Alberto Noriega Crespo. Conozco a ella desde hace muchos años, 20. Y más 25. Y llevo tantos años como eso, trabajando en el infrarrojo. Antes de trabajar en James Webb, trabajé para la misión de Spitzer, en el otro instrumento que veía a longitudes de
de onda más largas, MIPS, y siempre me confundo entre MIPS y MIRI, pero creo que ahora ya finalmente tengo a MIRI en la cabeza. Y precisamente porque he trabajado mucho en el infrarrojo, me ha permitido tocar muchas cosas. Lo mismo he hecho trabajo en exoplanes que he hecho trabajo en cosmología. Pero donde me concentro más es la formación de estrellas, primariamente en nuestra galaxia. Hola, bienvenidos. Creo que alguien tiene su micrófono abierto. Vale. Hola, soy Liz Landau, soy comunicadora de ciencias en la sede de la NASA. Yo tengo el gran privilegio de trabajar con muchos científicos e ingenieros del telescopio James Webb. Llevo casi 8 años trabajando con la NASA en contar la gran historia que vamos a tener con todos nuestros telescopios por nuestro website, con podcasts, con videos, muchas cosas de social media y todas las maneras en que podemos mostrar todos los descubrimientos y tal que van a hacer todos los telescopios. Llevo casi 3 años con James Webb y yo trabajé en las transmisiones de lanzamiento y de las imágenes. Y también yo trabajo en el podcast que se llama Universo Curioso y puedes escuchar a nuestro podcast. Tenemos algunos episodios en español también en nasa.gov/Curious Universe. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos, bienvenidos de nuevo. Pues yo creo que vamos a empezar con lo que está todo el mundo esperando. Yo creo que esta vez vamos a hablar un poquito, muchas de las imágenes han sido en nuestro propio sistema solar. Entonces vamos a ver, la primera que tenemos aquí es una imagen de Marte y yo sé que este es un planeta favorito de Jerónimo, entonces por favor Jerónimo nos cuentas un poquito de lo que estamos viendo aquí. Sí, y bueno, lo interesante de Marte, ¿no? Cuando se diseñó, James Webb se lo diseñó para estudiar las cosas más lejas del universo y las cosas más débiles de luminosidad. Y estamos apuntando al lugar que está bien cerca de la Tierra y bien brillante. Así que fue todo un desafío para hacer estas observaciones con James Webb. Pero la magia que tiene James Webb que nos permite ver colores de Marte que son muy difíciles de mirar con otras mediciones. Por ejemplo, tenemos satélites dando vueltas alrededor de Marte, pero no podemos medir eso. Cuando podemos mirar desde lejos con James Webb, podemos mirar los colores especiales, por ejemplo, los térmicos, que son difíciles de medir, y lo podemos medir con James Webb a la distancia. Nos permite sacar mapas de Marte. Por ejemplo, podemos ver estas dos imágenes que están acá. La de arriba que muestra el reflejo de la luz en Marte, que nos dice, por ejemplo, si hay polvo o si hay nubes en Marte o algún efecto meteorológico. En realidad lo que nos indica estas imágenes que nos permiten saber que James Webb nos permite a futuro, si algún día tenemos astronautas, por ejemplo, caminando sobre la superficie de Marte, nos permitiría saber si hay alguna nube o algo que se está moviendo, nos permite, por ejemplo, predecir con James Webb o pronosticar lo que puede en la superficie de Marte. Y la otra, por ejemplo, la que está más abajo, nos permite, por ejemplo, saber la temperatura o los efectos térmicos de la superficie de Marte. Por ejemplo, ver esos colores que son muchos contrastes de colores. Por ejemplo, la parte del norte de Marte es el invierno, por eso se ve mucho más como frío. Y en la parte esa bien amarilla es donde está el sol, que lo hace más caliente. Entonces, de una forma podemos ver, con James Webb podemos sacar estas imágenes y entender la estructura térmica del planeta. Y tienes razón que efectivamente Webb está diseñado para ver muy lejos, para recoger señales muy débiles y efectivamente puede también ver nuestro sistema solar, pero sí que tiene muchos retos porque hay mucha luz, yo lo sé también por el instrumento de guía. ¿Alguno de vosotros quiere comentar algo más que os parezca de esta imagen antes de movernos? Lo que me fascina también es que tenemos mucho que aprender de Marte, aunque tenemos como los rovers, los órbitas, tenemos Perseverance, tenemos Ingenuity, Curiosity, hay muchos satélites también de la NASA que está estudiando Marte, pero siempre hay más que aprender y James Webb tiene una perspectiva nueva y vamos a aprender aún más.
Efectivamente, y bueno, esto quizá nos sirve una cosa que sabemos todos, ¿no? En la siguiente imagen, una cosa que nos da web, ¿no? Que nos permite ver la composición de los objetos. Quizá, pues, Alberto, ¿nos quieres contar un poquito qué consiste esta capacidad que tiene web? Sí, ya ves, nosotros llamamos esto un espectro, que es la información que a diferentes longitudes de onda que nos dan los 4 espectrómetros que tenemos a bordo de James Webb. Siempre, y es una de las cosas que le digo a mi hija continuamente, agua significa vida, y entonces pues una de las cosas que se busca en Marte precisamente es la evidencia de la signature, la firma de que hubo vida. Ahora no hay, pero probablemente ha ido agua y otros elementos. Se puede pensar que en algún momento en la historia de Marte ha habido vida, y eso es muy interesante, porque eso hace que también no es solo en la Tierra, sino en otros planetas del sistema solar. Y claro, una de las cosas que vamos a ver en muchos lados de los espectros, sobre todo de los planetas, de los exoplanetas, es el dióxido de carbono, ¿verdad? Carbon dioxide, que otra vez es una de esas firmas de actividad, no solo de la atmósfera, pero puede ser también de la actividad biológica. Y es un espectro espectacular, ¿no? Como han dicho, Marte es muy brillante, entonces son cosas difíciles de obtener, pero aún así es posible hacerlo. Sí, está el límite de las capacidades, ¿no?, que tiene el telescopio de observar. Entonces también este tipo de observaciones nos enseña a saber cómo operar en estos casos límites, ¿no? Y también esto se puede utilizar para luego aprender cómo hacer observaciones alrededor de cuerpos tan brillantes, que es algo que vamos a ver ahora cuando queremos observar satélites alrededor de otros cuerpos muy brillantes en el sistema solar, como Júpiter, Neptuno, Saturno, ¿no? Efectivamente, yo creo que sí. Nos lleva muy bien a la siguiente. Creo que hay otro micrófono que está abierto, pero bueno, nos lleva muy bien a la siguiente imagen, que también fue una imagen increíble de Júpiter, ¿no? Con las auroras. Y bueno, pues no sé, Jerónimo, ¿nos quieres contar un poquito más de lo que vemos aquí? Sé que tú estás interesado en algunas lunas que hay por ahí, pero bueno, ¿nos puedes decir? No, sí, creo que en realidad enfatizando lo que están, por ejemplo, que Liz hablaba del tema de la perspectiva, ¿no? El hecho de que podemos mirar los planetas con otra perspectiva. Hay formas de mirar objetos, como dar vueltas alrededor de demás, pero nos permite, sacan como unas láminas. En cambio, con mirar de web de distancia podemos ver todo el planeta al mismo tiempo, podemos ver las cosas cambiando todo el tiempo. Y como por ejemplo escuchábamos también de esas señales de las moléculas que nos dicen la composición, la evolución de los planetas. Y en el caso de la imagen esta de Júpiter, que es hermosa, que son los colores, ¿no?, que son esos falsos colores que llamamos, que cada filtro en realidad nos habla de ciertas profundidades en la atmósfera de Júpiter. Y la magia de James Webb es que nos permite ver ciertos colores que son muy difíciles de mirar y podemos de alguna forma penetrar profundidades de Júpiter que nos hablan de sus vientos, de las dinámicas. ¿Y para qué nos ayuda todo eso? El Júpiter es el gigante del sistema solar. Ella acumuló todos los gases que nos rodean. Entonces, de alguna forma, entender cómo se forma Júpiter, cómo captura todos esos gases, nos ayuda a entender, por ejemplo, cómo llegan los gases que nacen en nuestra propia atmósfera, por ejemplo. Sí, muy bien. Y no sé, Amaya, bueno, aquí podemos ver las auroras. Claro. Sí, aquí vemos las auroras en los colores rojos. Los colores oscuros son las nubes que están más abajo en la atmósfera, ¿no? Y luego los colores más claros son las brumas, ¿no? Los hazes, que las nubes más altas, ¿no? Por ejemplo, aquí la mancha roja no se ve roja, se ve blanca porque tiene estas nubes altas, ¿no? Una de las cosas que esta imagen también es que, como la imagen de Marte, esto se ha hecho al límite de las capacidades del telescopio, ¿no?, de observación. Primero porque es muy brillante, también porque se mueve, porque es un objeto del sistema solar, y también porque rota muy rápido. Entonces, al rotar muy rápido, tú no puedes tomar observaciones del planeta de una vez. Tienes que hacer durante varios días de Júpiter.
porque no da tiempo, ¿no? Y luego esas observaciones hay que corregirlas porque el sistema ha rotado. Entonces, no es nada obvio tomar una observación aquí. Y este programa no solo toma observaciones en imágenes, sino también toma espectros, ¿no? Y uno de los objetivos que tiene no solo es estudiar el planeta y estudiar la química, la dinámica, porque claro, desde la Tierra tenemos la ventaja de que podemos observar, bueno, también desde una nave espacial, pero tenemos el James Webb, esperamos que trabaje durante 20 años. Entonces, durante 20 años pues vamos a poder estar monitoreando las tormentas de Júpiter, ¿no? Porque Júpiter es un planeta muy dinámico. Entonces, uno de los objetivos de este programa, que es un programa, es de Early Release Observations, que además son unos programas que se pidieron a la comunidad científica, y la idea es que estas observaciones se han hecho públicas de inmediato. Estas observaciones fueron de las primeras que se hicieron cuando el web empezó a estar operativo para hacer ciencia, porque queríamos que la comunidad científica tuviera observaciones lo más rápidamente posible para que empezaran a entender la capacidad de observación del telescopio y empezar a preparar ya propuestas para el ciclo 2. Parece mentira que al principio del ciclo 1 estemos ya agobiados para el ciclo 2, ¿no? Pero es verdad, porque es que la comunidad científica tiene que aprender cuáles son las limitaciones y cuáles son el potencial de James Webb. Entonces, este tipo de observaciones se diseñaron precisamente para que la comunidad científica tuviera acceso a estas imágenes públicas, porque todo esto son imágenes públicas, y poder aprender sobre esto, ¿no? Y entonces, el objetivo de este programa no solo es estudiar Júpiter, sino también estudiar los anillos, ¿no? Y ver, por ejemplo, esas ondas en los anillos que pueden estar generadas por la interacción con satélites. El objetivo también es el tratar de estudiar los satélites, ¿no? Por ejemplo, Io, y es uno de los objetivos un poco, es un programa que tiene muchos objetivos. Y una de las cosas es que, como decía antes con Marte, estas observaciones nos ayudan a entender cómo podemos observar objetos mucho más tenues como los anillos y los satélites al lado de objetos tan súper brillantes como Júpiter. Y no solo Júpiter, al lado de objetos brillantes como Júpiter, sino también en estas observaciones que hubo al principio de esta semana de DART. También ahí estábamos tratando de observar el efecto del impacto de DART sobre un asteroide muy chiquitito al lado de un asteroide mucho más brillante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es algo que hemos aprendido de este tipo de observaciones. Luego creo que vamos a mostrar las imágenes de DART, ¿verdad? Ahí está. Ah, ahí están, exacto. Ahí está la imagen de DART. Ahí está la imagen de DART. Ahí se ve el impacto, y estas observaciones han sido... el planear esto ha sido un verdadero dolor de cabeza. Han estado los equipos, tanto el equipo de investigación que propuso estas imágenes como los equipos que aquí en el instituto que han implementado los programas, han estado meses tratando de que eso funcione. Uno de las cosas que se tenía que resolver es estos objetos solares se mueven muy rápido, y Webb es un telescopio grande. Entonces hay límites en la velocidad en que se puede seguir los objetos solares, y esto estaba al límite. Entonces antes de las observaciones que se hicieron varias pruebas para ver si se podía, y afortunadamente estaba al límite y se pudo. Y es más, las observaciones de DART, y creo que hubo originalmente querían tomar 12 observaciones, 9 de ellas funcionaron muy bien. Y 2 de ellas y al final ya no se pudo. El sistema de guiado, que es con lo que trabaja Begoña, ya se confundió en algún momento. Así que fue realmente otra vez poner las cosas al límite, pero tuvimos éxito, ¿no? Y es una vez más el trabajo de los ingenieros con los científicos y con la gente de sistemas que pone todo junto para poder resolver estos problemas, porque siguen siendo problemas complicados, aún después de tantas misiones espaciales que hemos tenido. Bueno, Alberto dice que estaba al límite. Esto estaba 3 veces, este objeto se está moviendo 3 veces más rápido de lo que realmente se había planeado el telescopio para que se pudiera mover. O sea, que eso estaba más allá del límite, pero aún así se ha conseguido. Sí. Y bueno, estas imágenes, también el Hubble tomó imágenes simultáneas. Entonces, la combinación de las imágenes de Hubble y de las imágenes de James Webb, se va a hacer un seguimiento, ¿no?, de cómo ha evolucionado el polvo, y la idea es entender
porque las imágenes en el infrarrojo sobre todo son sensibles al polvo, ¿no? Entonces la idea es, combinando las imágenes de Hubble en luz dispersa y de Webb en emisión térmica, es aprender la distribución de tamaños, este polvo, qué tamaños tiene, hay partículas grandes, partículas pequeñas, después del impacto. Y bueno, eso nos da pistas de cómo es este objeto, ¿no? Y también de cuál, sobre todo, que es el objetivo de DART, ¿no? Es ver cómo afectó DART al objeto que impactó, ¿no? Entonces, a mí estas observaciones me parecen fascinantes porque una de las cosas en las que yo trabajo es en polvo, en sistemas planetarios, ¿no? Entonces, el polvo en sistemas planetarios se genera por estos asteroides que colisionan entre sí o objetos del cinturón de Kuiper. No había yo nunca imaginado que íbamos a estudiar polvo generado por una colisión, por algo que nosotros lanzáramos, ¿no? Pero esto es polvo de Vibri. Lo interesante de esta misión, para que no saben lo que es DART, ¿no? O sea, el objetivo de DART era de alguna forma entender cómo podemos prevenir si un asteroide viene en nuestro camino, cómo dirigirlo en otro sentido. Entonces lo que hicimos hace un par de días fue mandar una misión que de alguna forma impactara contra un asteroide, y eso hace una nube enorme de polvo, como contaba Maya, y entender qué pasa, qué tipo de qué está hecho el asteroide, qué tipo de material se libera, nos permite entender si eso se mueve, entender un poco el fenómeno, ¿no? Y creo que el hecho de que, como contaba, ¿no? Que se mueve tan rápido con respecto a las estrellas, todo se mueve en el cielo, pero el tema es que los gliders siempre siguen las estrellas, y estos objetos se mueven mucho más rápido que las estrellas alrededor, y hace que todo se mueva muy difícil. El hecho de que haya logrado esto es realmente impactante de Webb. Impactante, sí. Sí, y realmente es increíble. A mí eso pasó y ya tenemos las imágenes de Hubble Webb sobre el impacto de DART. I mean, realmente es como ficción científica, ¿sabes? Que como una película en que tenemos que salvar humanidad, ¿no? Que tenemos que vamos a ver si había un asteroide, podemos divertirlo a otra parte, ¿no? Entonces es realmente un momento muy histórico y tenemos estas imágenes espectaculares. Y tal vez, Liz, nos podrías contar de estas imágenes de nos habíamos quedado sin internet fuera del sistema solar, o Maya o Antonio. Ahora vamos a ver este planeta muy interesante que se llama Neptuno, y hace muchísimos años que hemos visto Neptuno con sus anillos. De hecho, en 1989 había el vuelo histórico de Voyager 2 que vio Neptuno muy cerca, y eso fue la última vez que hemos visto los anillos. Ahora con James Webb vemos los anillos otra vez, como sus la luz de James Webb es de infrarrojo, es muy muy diferente que otras imágenes de Neptuno que se ve en azul, y con estos colores falsos vemos otros detalles que no hemos visto en otras perspectivas. También creo que Neptuno tiene como 14 lunas. Ahora con James Webb podemos ver 7 lunas por lo menos. Y es muy interesante también que en cualquier imagen de James Webb, el telescopio es tan poderoso que vemos otras galaxias en el fondo de las imágenes. Pero no es una imagen de las galaxias, pero ya están como photobombing porque el telescopio es tan poderoso. Sí, realmente estas imágenes muestran el poderío de este telescopio para explorar los últimos confines del universo con las galaxias, como decía Liz, pero entender también en nuestro sistema cercano. Tenemos ahí, podemos ver Neptuno con sus anillos, y ese punto que está ahí no es una estrella, es en realidad una luna, como decía Liz, una de las tantas lunas que están dando alrededor de Neptuno, y se ve tan brillante porque está cubierta por hielo, se llama Tritón, y tiene tanto hielo que le hace tan blanca y tan brillante que hasta se ve inclusive más brillante que Neptuno. Amada o Antonio, ¿pueden algo más?
No, vamos, lo habéis explicado todo. Yo creo que estas imágenes son fascinantes, como decís, porque hacía muchísimo que no se veían, décadas, ¿no? Que no se veían esos anillos. Y de nuevo yo creo que muestra el potencial de Webb de no solo ver galaxias súper lejanas, ¿no? Y de aprender qué pasaba, ¿no? en el amanecer, ¿no? del universo, en esas primeras galaxias, esas primeras estrellas, sino ver los objetos más cercanos. Bueno, esto es relativamente cercano, ¿no? Estamos hablando de Neptuno, que está a 30 veces más lejos del Sol que la Tierra, pero es muy cercano, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes yo creo que son espectaculares. Bueno, y ya que estamos hablando nos vamos alejando, bueno, empecemos ya a hablar de sistemas fuera de nuestro sistema solar, cuando vamos a otros sistemas, a otros planetas que están alrededor de otras estrellas. Y bueno, Amaya es una experta, se especializa en estudio de eso. Amaya, ¿nos podrías contar un poco de estas imágenes? Sí, a ver, esto también es el resultado de un programa, de estos programas que se pusieron en funcionamiento nada más que empezamos a abrir el observatorio al público, de lo que llamamos Early Release Observations, las observaciones Early Release Science, la ciencia que se hizo pública primero, ¿no? Entonces, estas observaciones se hicieron casi de inmediato en los primeros días que el observatorio estaba operativo para ya operaciones científicas, y lo que estamos viendo aquí es un planeta gigante, gaseoso. Es un planeta aproximadamente de 7 veces el tamaño de Júpiter, y no es que sea la primera vez que hayamos tomado imágenes directas de planetas, pero sí es la primera vez que hemos tomado imágenes directas a estas longitudes de onda. Nunca se habían tomado imágenes directas de planetas a más de 5 micras. Entonces, estas imágenes son absolutamente espectaculares, porque aquí el planeta no es un puntito que que pueda ser un poco ambiguo. No, el planeta está aquí booming, ¿no? Es clarísimo. Y este tipo de imágenes se toman con coronografía. Es muy difícil, como decíamos antes, con las imágenes de Júpiter, el tomar objetos, el tratar de observar objetos que son mucho menos brillantes que un objeto que está al lado. En el caso de Júpiter es muy difícil el tratar de observar sus anillos cuando tienes Júpiter, que es súper brillante, ¿no? O sus satélites. Aquí lo que estamos tratando de observar son planetas que son muchos órdenes de magnitud menos brillantes que la estrella a la que orbitan. Entonces, esto se hace con coronografía. En coronografía, que aquí hay observaciones que se han tomado en el cercano infrarrojo con NIRCam y más en el mediano infrarrojo con MIRI. En coronografía lo que se hace es que se bloquea con una máscara la estrella brillante, y entonces eso nos permite ver, tratar de detectar lo que hay alrededor, que es muchísimo menos brillante. Entonces, estas imágenes, estas observaciones son muy importantes porque nos muestran que Webb tiene mucho potencial para detectar planetas en luz directa, que lo puede hacer en el cercano infrarrojo y en el mediano infrarrojo, y esto nos va a dar mucha información sobre las características del planeta, ¿no? Sobre su atmósfera, sobre cómo se formó, y también estudiando el contraste de qué tan, porque aquí lo que podemos ver es, con este tipo de observaciones podemos aprender qué tan menos brillante puede ser el objeto que uno puede detectar a medida que se va alejando de la estrella. Cuanto más cerca de la estrella, más difícil es detectar objetos que no son muy brillantes. A medida que te alejas, pues es más y más fácil. Este tipo de observaciones nos indican que vamos a poder ser capaces de detectar objetos que es 1/3 de la masa de Júpiter a 100 unidades astronómicas. Y esto es súper importante porque hasta ahora en estas longitudes de onda no se podía hacer. Y entonces esto nos va a permitir caracterizar la presencia de planetas a distancias como más allá de Neptuno, ¿no? Neptuno está a 30 unidades astronómicas, pues lo equivalente en otros sistemas planetarios, pues incluso más alejado, en la parte externa de sus sistemas, de sus sistemas planetarios, ¿no? Y esto también nos puede enseñar, nos puede dar pistas a cómo se formaron esos planetas, cómo evolucionó todo el sistema planetario, si se formaron en el sitio o si se formaron más en el interior del sistema solar y migraron. Entonces, estas observaciones son muy importantes en ese sentido, y también este programa, el objetivo es estudiar los discos de Debris, los discos de polvo que hay alrededor de estas estrellas y cómo interactúan con los planetas que orbitan estas estrellas también.
No te parece. Yo lo único que decir, otra vez, de la misma manera que tuvimos que hacer pruebas técnicas con DART, es difícil hacer estas observaciones. Entonces, mucho antes de que hubieran estas observaciones, las finales, hicimos muchas pruebas para ver qué se podía hacer, y aprendimos que teníamos varios problemas técnicos que tuvimos que corregir antes de que se pudieran hacer estas observaciones. En particular con Miri, nos dio un poco de dolor de cabeza. Sí, y creo que cuenta la magia de James Webb, ¿no? Como está viendo como ventanas de exploración, ahora de exoplanetas, y exoplanetas se miden probablemente 2 metros, ¿no? Como contaban, el Direct Imaging, que es bloquear la estrella la luz de la estrella y mirar el planeta, ¿no? Pero hay otro método que es muy, muy poderoso, que se llama tránsito, y en este caso lo que hacemos es esperar que el planeta vaya enfrente de la estrella y vemos qué pasa. Liz, ¿nos podrías contar un poco más qué es el tránsito y qué es lo que miramos con las diferentes longitudes de onda? Sí, primero tengo que añadir algún contexto, que ya conocemos más de 5.000 exoplanetas en nuestra galaxia. Este es solo uno de los 5.000, pero creemos que hay más de miles de millones de exoplanetas en nuestra galaxia. Así que hay mucho más que descubrir y solo tenemos una sola vista a una parte de muchos planetas que están ahí. Y aunque este planeta WASP 39b no puede tener vida como nuestra vida, es más como Júpiter, muy gaseosa, tenemos que ver cómo son estos planetas, la diversidad de planetas en la galaxia. Y este espectro representa alguno de esa diversidad. Podemos ver que cuando el planeta cruza enfrente de su estrella, hay una falta de luz que está aquí en este espectro, este graph. Y vamos a ver que sí, este planeta tiene carbon dioxide, que es un molécula muy importante aquí en nuestro planeta, la Tierra. ¿Quieres decir algo más, Jerónimo? Exactamente, como lo hablamos, como entender de las moléculas, ¿no? ¿De qué están hechos los planetas? Pensar que podemos explorar un planeta que está dando vueltas alrededor de otra estrella, entender su composición, de qué está hecho. Y vemos las mismas moléculas que vemos en Marte, que está al lado nuestro, en nuestro vecindario, dióxido de carbono, la podemos mirar ahora en un exoplaneta. Y eso es algo que era impensado antes de James Webb. Ahora que lo podamos hacer ahora, en 2 meses que estamos haciendo ciencia, es realmente sorprendente. Y como hablábamos, ¿no? Del hecho de que hemos ido aprendiendo. Estas mediciones son más de aprendizaje, en realidad. Hemos ido aprendiendo y creo que hay muchísimas más oportunidades que se van abriendo de exploración del sistema solar y de exoplanetas. ¿Tal vez quieren decir algo más? Sí, bueno, como decíais, este planeta es un poquito más pequeño que Júpiter, está orbitando muy, muy cerca de la estrella, como 1/8 de la distancia del Sol a Mercurio. O sea, es un hot Júpiter, ¿no? Pero la idea es que estas observaciones demuestran que es posible que seamos capaces de detectar dióxido de carbono alrededor de planetas rocosos. Entonces eso es una de la parte más excitante, ¿no? de estas imágenes, de estos espectros, quiero decir. Y bueno, también destacar que, de nuevo, estas observaciones son resultado de un Early Release Science Program, de un programa de estos que fue diseñado por la comunidad científica y se puso estas observaciones fueron tomadas a los pocos días de que el telescopio estuviera operativo para ciencia. Y de nuevo estas observaciones se han hecho públicas y ahora sabemos que hay muchísimos observadores que están planeando ya las observaciones de ciclo 2 y están prestando muchísima atención a cómo se han analizado estas imágenes y estos espectros, cómo se pueden planear, cómo se pueden hacer nuevas propuestas, ¿no? Y bueno, esto es yo creo, de uno de los resultados estrellas que hemos tenido.
Y de nuevo es el mismo tipo de moléculas, ¿no?, que estamos detectando en planetas de nuestro propio sistema solar, y ahora vamos a poder detectarlos en exoplanetas, ¿no?, en sistemas extrasolares, y podemos empezar a hacer planetología comparativa, ¿no? Y yo creo que eso es fascinante, de que podamos hacer esto no solo en planetas gigantes, sino también planetas rocosos. Exactamente, y creo que bueno, cuando aprendemos de cómo de los planetas ya el universo, ya tenemos la propia galaxia, ya podemos empezar a estudiar dónde se forman esos planetas, cuál es el lugar, qué nubes de polvo hacen que se forman estrellas y que se formen planetas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que dan lugar a esos planetas que vemos cotidianamente entre los sistemas de otros exoplanetas? Por ejemplo, esta imagen de que es la tarántula, se le llama. Uno puede ver cómo, por ejemplo, uno puede penetrar y ver las estrellas en el fondo, y adelante puede verlas como una nube de polvo, que es el lugar de origen de muchos lugares. Tal vez, Liz, ¿podrías comentar un poco sobre esto? Sí, a mí me encanta esta imagen, es muy misterioso, los colores, el contraste del polvo, estas estrellas que están creciendo, y podemos imaginar que el origen de nuestro Sol es un sitio así, y eso es increíble. Y realmente también muestra el poder del telescopio James Webb, porque James Webb puede ver dentro del polvo que otros telescopios no pueden ver. ¿Puedes volver al anterior un momentito? Sí, no, este está muy bien. Claramente en el centro se ve un cúmulo de estrellas azules que son muy activas, que son las que están dispersando, gracias a sus vientos y a su luz, a su energía, están dispersando esta nube donde probablemente ellas nacieron. Y muy probable, en el borde de todos estos filamentos que se aparecen, muy probablemente están apareciendo nuevas estrellas. Y los colores en esta otra imagen, otra vez comparamos, ¡wow! Vamos a encargar. En esta imagen hay una comparación otra vez de las longitudes de onda corta y las longitudes de onda larga. Una es MIRI, y en particular MIRI es excelente para detectar el polvo, y pueden ver la diferencia si uno ve dónde están los lugares del polvo caliente, otra vez muy cercanos a donde están las estrellas. Las estrellas han desaparecido, ¿no? En el mediano infrarrojo son muy azules, no radian en el infrarrojo, entonces las estrellas azulitas han desaparecido, pero todo el material que calientan sigue ahí, ¿no? Y lo siguen, y se ve parte de cómo se está evaporando toda la región. Esta región es preciosa en el cielo del sur. Jerónimo probablemente la ve, pero es muy difícil ver desde el norte, claramente. Imposible. Parece que hemos perdido la imagen. A ver. Hemos perdido a alguien más. Begoña, hola. Ya regresó. Sí, pero hemos perdido la imagen ahora. Sí, lo siento, la conexión cayó y no conseguía conectar de nuevo. Lo siento mucho. Sí, es verdad. Y bueno, hablasteis ya de DART, ¿verdad? Yo sí. Quería hablar de DART porque para el instrumento de guía fue tan difícil porque, bueno, quizá ya lo comentasteis, ¿no? Que esos objetos se mueven muy rápido, y para nosotros era más de 3 veces más rápido de lo que habíamos planeado para operaciones normales. Entonces, mucho esfuerzo para conseguir enganchar la estrella y mantenerla a esa velocidad. O sea que, muy bien. Nada, continuad la tarántula. ¿Podemos volver al anterior un momentito? Al anterior de la tarántula. ¿Qué estabais hablando, perdonad de nuevo, que estabais hablando de la tarántula, y aquí veo la imagen de NIRCam y de MIRI, ¿verdad? Sí, está en la imagen. Una de las cosas que yo creo que es importante destacar es que esta es una formación estelar. No está en es una zona de formación estelar que no está en nuestra galaxia, está en la nube de Magallanes, ¿no? La nube grande de Magallanes, y esta formación estelar aquí están las estrellas más masivas, ¿no? que hay en el grupo local de galaxias, y es una región de formación estelar a lo bestia. O sea, aquí y esto es interesante porque en el universo más joven
era este tipo de formación estelar el que tenía lugar, ¿no? O algo parecido. O algo parecido. Entonces, algo parecido, efectivamente. Es interesante el poder estudiar este tipo de regiones desde cerca, entre comillas, porque esto nos puede ayudar a entender qué es lo que estaba pasando en las galaxias más jóvenes, y también porque estamos ya con Webb, se ha abierto un poco esa ventana, ¿no? Que antes no se podía estudiar y ahora ya se puede estudiar en el infrarrojo con la sensibilidad de Webb. Entonces, estas imágenes, este tipo de observaciones son muy interesantes en ese sentido, porque nos ayudan también a interpretar esas imágenes de las galaxias más jóvenes, ¿no? Y cómo era la formación estelar y cómo han ido evolucionando. Y aquí, bueno, pues se ven esas, son las imágenes, las estrellas azules que se ven como al otro lado de la nube. Eso realmente como decía Alberto, los vientos estelares han ido haciendo esta burbuja y han sido las zonas más densas las que han quedado y donde se están formando esas estrellas también por efecto de esos vientos estelares que hacen un doble papel, ¿no? Hacen el papel de ir erosionando la nube, o sea, es un papel destructor, pero también es un papel creador al mismo tiempo, porque junta el polvo, junta el material, junta el material, produce inestabilidades, turbulencias, y esas turbulencias, bueno, pues también hace que se colapsen, ¿no? Las zonas más densas de la nube, y eso da lugar a la formación estelar. Y en las imágenes de MIRI se ve los PAS, ¿cómo se dice en español? Son estas moléculas aromáticas. Moléculas aromáticas muy complejas, ¿no? Que eso lo que hacen es que nos enseñan la superficie de la nube, pero también se pueden ver en los puntos más brillantes en la imagen de MIRI a la derecha. Ahí se pueden ver las estrellas que se están formando, ¿no? Las estrellas que se están formando, que están escondidas por estas nubes tan densas de polvo y que no se pueden ver en la imagen de NIRCam, pero sí se pueden ver en la imagen de MIRI. Entonces yo creo que es una imagen preciosa porque, bueno, de nuevo da cómo se complementan las longitudes. Claro, se complementan las longitudes de onda, ¿verdad? Y lo que has dicho, ¿no? Sabemos que esas primeras estrellas mucho más grandes, mucho más masivas que nuestro Sol, ¿no? Que fueron las que al ir formándose y explotando enriquecieron el medio interestelar para, bueno, con todos los elementos que tenemos ahora, ¿no? Entonces sí, tenéis razón que es increíble el poder mirar hacia atrás también con Webb, ¿no? Estos periodos de formación estelar y de galaxias. Son siempre imágenes preciosas, yo alucino con todas ellas. Como están en las nubes de Magallanes tienen una composición química diferente a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, a la Milky Way, y por eso son más parecidas a lo que nos imaginamos a objetos en el principio del universo. No necesariamente porque probablemente sean aún con menos metales, como llamamos, composición química, pero es un buen ejemplo de lo que podría suceder, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, sí. Muy bien. ¿Queréis? Pasamos a la siguiente, que es esta que también es súper preciosa, ¿no? Esta Cargill Galaxy, que decíamos que es la rueda del carruaje o la rueda del carruaje en español. También una imagen increíble con dos compañeras allí. ¿Qué nos queréis comentar de esta? Bueno, aquí lo que estamos viendo es una galaxia que antes era una galaxia espiral y hace mucho tiempo, creo que como 1 billón de años, pasó otra galaxia a través de ella. Creo que por la geometría se cree que pasó a través del centro y bueno, pues ha hecho que hay muchísimo polvo en la parte central, probablemente porque parte de esa galaxia que interactuó con la Cargill se quedó ahí dentro, parte de la galaxia se quedó ahí dentro, y es una zona, lo que se ve en esta imagen, esta imagen es una combinación de NIRCam con MIRI. Y entonces la parte más blanquita es NIRCam, ¿no? Y los rojos son más de MIRI. Y los rojos lo que muestran es esta parte de que tienes como unos radios, ¿no? Así que entonces toda esta zona y también el anillo, ¿no? Que se ve un anillo interior y un anillo exterior. El anillo exterior básicamente es todo un anillo de formación estelar.
es un anillo de formación estelar probablemente generado por estos choques, por las ondas de choque. Y ahí hay, bueno, pues es una zona, digamos que esa zona debe ser como una zona con muchos, bueno, esta galaxia está a 340.000 años luz de distancia. Entonces yo me imagino que estas zonas tan brillantes que hay en el anillo son como si fueran nebulosas de la tarántula, ¿no? Como la que hemos visto anteriormente, zonas tarantulitas por todas partes, ¿no? Zonas de formación estelar muy, muy activas y de estrellas muy masivas, que es lo que estamos viendo aquí. Y bueno, y aquí también es muy bonito ver esas dos galaxias chiquititas que hay arriba a la izquierda, porque son súper diferentes, ¿no? Una tiene muchísima formación estelar, es la que se ve con todo ese polvo y que se ve roja, y la otra es una galaxia donde, bueno, lo que estamos viendo no, parece que no tiene polvo, ¿no? Que lo que se ven son las estrellas, sí. Y por eso es tan blanquita, tan uniforme, ¿no? Y bueno, pues son dos galaxias muy similares desde el punto de vista morfológico, pues parecen galaxias espirales, pero absolutamente diferentes desde el tipo desde el punto de vista de la actividad, ¿no? De formación estelar. Que va teniendo, sí. Y bueno, has comentado muy bien, ¿no? Que sabemos que estas galaxias iniciales a lo largo, y ya vimos ejemplos, ¿no? El cuarteto de Stefan antes y otras, ¿no? Como a lo largo del tiempo interaccionan unas con otras y así es como vamos teniendo algunas de estas galaxias increíbles. Y también todas estas galaxias que se ven ahí, ¿verdad? Ahí está pequeñita aquí al otro lado opuesto, que se ve muy bien. Y bueno, lo que seguimos diciendo, que con web es imposible hacer una imagen donde no haya un montón de galaxias, ¿no? Con la sensibilidad que tiene. Cuando tomamos estas imágenes en junio, esta era una de las imágenes que estábamos decidiendo si era de las primeras que lanzábamos o no. Y bueno, es absoluta. Son todas tan bonitas que era muy difícil decidir cuál lanzar primero o no. Pero es lo que decías, que cuando tomamos estas imágenes en junio, veíamos mucho la galaxia, que es espectacular, pero lo que más nos llamaba la atención, ahora ya estamos acostumbrados, pero lo que más nos llamaba la atención es el fondo de galaxias, porque hagas lo que hagas es como que tienes una imagen de campo profundo, ¿no? Y es que es absolutamente espectacular lo que se ve en esta imagen. Sí, y Liz, tú también, ¿no? Claro, tú con tu labor de comunicadora también, pues tienes aquí un montón de material, ¿verdad? Con las imágenes de web. Sí, son realmente espectaculares y en cada imagen puedes ver más cada vez que ves la imagen, puedes notar otra galaxia en el fondo o algo, que cada tiene tanto detalle que puedes verlo por horas. Sí. Sí, fue yo creo que un trabajo difícil, ¿verdad, Maya y Alberto? El escoger esas primeras imágenes que fueron tan espectaculares, pero bueno, teniendo todas estas tan maravillosas para verlas ahora. Más. Vienen más, y sí. más, efectivamente, sí. Y mira, vamos. Sí, perdón. No, iba a decir que de nuevo estas observaciones son públicas y claro, esto ayudando a la comunidad científica a prepararse para entender qué es lo que se puede hacer durante el ciclo 2, ¿no? Porque, claro, bueno, efectivamente, efectivamente, no estas son las que son públicas para todo el mundo, pero bueno, tienes un punto muy bueno, ¿no? Que hay muchas otras que, claro, que son para aquellos investigadores que obtuvieron el tiempo en el ciclo 1 y que por ahora ellos las pueden analizar, pero no son públicas aún, ¿no? Hay que esperar 6 meses o un año, yo creo, ¿no? Hasta que... Pero hay observaciones de los programas que hemos estado. La mayor parte de las observaciones que hemos visto hoy han sido de las que son públicas. Pero también los programas que necesitan mucho tiempo de observación, como el que vamos a ver yo creo a continuación, esas imágenes también son públicas. Son los programas que le llamamos programas tesoro, porque ha hecho los Treasury, ¿no? Porque son programas en los que el telescopio está invirtiendo muchísimo tiempo, pero a cambio se pide a estos grupos de investigación que hagan las imágenes públicas para que ayuden a toda la comunidad a explotarlas y a bueno, lo que nosotros llamamos acelerar el ciclo intelectual, ¿no? Que es que haya imágenes y observaciones y espectros en manos de la comunidad científica lo antes posible para que se les ocurran nuevas ideas de cómo usar el telescopio y ahora ya tienen que empezar a escribir las propuestas para el ciclo 2. Se abre la llamada de propuestas, va a ser dentro de poco y se cierra el plazo en enero. Entonces la gente ya tiene que ponerse las pilas y empezar a pensar qué hace el año que viene, ¿no? Entonces por eso sí. Es muy importante. Y estas imágenes ayudan mucho porque yo creo que se nota claramente
realmente la gran capacidad que tiene Webb. Entonces yo estoy seguro que va a ser una alta suscripción, aún mucho más que la del ciclo 1, ¿no? Ahora que va a empezar. Y mira, vamos a ir a la siguiente imagen que yo creo que es súper bonita, esta galaxia también fantasma. Y bueno, aquí nos enseña, aparte de que nos vais a contar un poquito lo que vamos a ver, a mí lo que me llama aquí, claro, es tenemos dos observatorios increíbles allí arriba ahora en estos momentos, Hubble y Webb, y aquí yo creo que esto nos enseña muy bien cómo se complementan, ¿no? En cuanto a lo que pueden observar. Entonces, ¿qué nos quieres contar, por ejemplo, Alberto, de esta galaxia tan preciosa? Aquí es muy interesante porque utiliza una comparación con el otro telescopio fantástico, que es a longitudes de onda ópticas, que es Hubble, que es la imagen en la izquierda. Luego en el centro están las observaciones de NIRCam, y la tercera a la derecha es MIRI, y uno mira la imagen óptica y la imagen de infrared de MIRI, es que no puede ser la misma galaxia, ¿verdad? Pero sí es, y en una se ve claramente la estructura del polvo, que se ve un poco ya en la imagen de Hubble, y algo en la imagen de NIRCam, que también en la imagen de NIRCam se ve parte de las estrellas, pero se ve la estructura, la complejidad de la estructura del polvo en la espiral, esta galaxia espiral preciosa. En NIRCam y en la imagen de Hubble también se ven las regiones de formación de estrellas, otra vez, rojas, porque hay polvo, ¿no? Es el polvo que las está cubriendo, las está alimentando. Y eso se ve menos brillante en la imagen de MIRI en la izquierda, pero es como ver el esqueleto de la galaxia en las longitudes de onda medianas, ¿no? Tenían que haber sacado estas imágenes en Halloween, ¿verdad? Sí, cierto. Bueno, casi, ¿no? Nos queda un poquito seguro que va a haber otras, pero sí, es una galaxia espectacular. Es increíble lo que hay allí, ¿no? En el universo que aún estamos viendo y estudiando. Me recuerda mucho también la estructura fractal, sobre todo la imagen del polvo de MIRI. Esas estructuras fractales que vimos de muchos de los caracoles por mucho tiempo, pues parece así parece la imagen de Escher, ¿verdad? Sí, la imagen de Escher, ¿no? Es fantástica, sí. Sí, está muy bonito. O sea, claro, tenemos los 4 instrumentos para ver Webb y, bueno, no sé si lo habéis mencionado antes, que entre todos se pueden observar de 17 maneras distintas el universo, ¿no? Y entonces yo creo que es una de las cosas tan increíbles de Webb, es el poder compaginar también distinto tipo de imágenes, distintos tipos de espectro, etcétera, que hace este observatorio tan poderoso también, ¿no? Con tantas oportunidades de poder observar el universo, ¿no? Yo creo que antes de que terminemos estaría muy bien que nos contaras sobre DART. Hemos pasado... Sí, habéis contado un poquito. Sí, la verdad, pues sí que sienta mucho, porque DART, claro, bueno, sabemos que es esta misión, ¿no? No sé lo que habéis contado, este satélite que sí que va a golpear. Tenemos a los 2 asteroides, uno orbitando al otro, y la idea era comprobar que efectivamente podemos lanzar algo y mover un poquito la trayectoria de uno de esos asteroides, en teoría, pues para poder protegernos, ¿no? Que no nos pase como a los dinosaurios, ¿no? Que si en algún momento viene algo hacia la Tierra. Y bueno, lo que es increíble, que a lo mejor ya lo habíamos mencionado un poquito, cuando observamos en el sistema solar, los objetos en el sistema solar, aparte de ser muy brillantes, se mueven muy rápido, ¿no? Entonces, yo sé que el equipo, ¿no?, del instrumento de guía tenemos que operar de distinta forma cuando se quiere observar algo muy lejano, como esta galaxia, o cuando se quiere observar algo en el sistema solar que se mueve así de rápido. Y claro, DART fue una tarjeta de oportunidad de poder observarlo nuevamente con Hubble y con Webb, pero teníamos que se movía, bueno, muy rápido, como hemos dicho antes, 3 veces más rápido de lo que pensamos cuando lanzamos a este observatorio en órbita. Entonces, claro, fue un trabajo complejo de todo el equipo en el instituto y de fuera del instrumento de guía, el escoger
una estrella de guía que pudiera valer y que la capacidad estuviera allí. Entonces, nuevamente yo creo que nos ha enseñado Webb cómo supera todas nuestras expectativas, que yo creo que lo seguimos viendo, ¿no? Que cualquier cosa que hace en cuanto a la ciencia y a sus operaciones es increíble. Y bueno, seguro que contasteis bastante, ¿no? de las imágenes increíbles con NIRCam, de ese impacto, ¿no? Y bueno, recordar que, claro, cuando nosotros estamos observando objetos que se mueven o objetos que son, bueno, que son un reto, pues si falla, podemos volver a tratar, ¿no? Pero con DART no teníamos esa oportunidad. No teníamos, efectivamente. Mucho riesgo era la única oportunidad de hacerlo. Efectivamente, tienes razón, Amaya. Para el telescopio se lanzan y luego el telescopio es autónomo. Entonces, si fallaba, se pasaba la oportunidad y ya se pasaba la oportunidad, ¿no? Porque se genera el polvo, la nube de polvo se genera, luego evoluciona, pero eso, era una oportunidad y bueno, pues fue no se podía. Equipo. Muy cierto, muy cierto. Tenemos a veces estas oportunidades que no estaban planeadas, pero que se puede utilizar Webb y que es una única oportunidad. Veo que ya la hora se ha pasado, estamos a 2 minutos y bueno, pero yo creo que hemos mostrado bien estas últimas imágenes más recientes. Claro, aún tenemos todas las anteriores, pero yo creo que Webb sigue demostrando todas estas cosas maravillosas que puede hacer y que van a continuar, o sea que quizá hablemos otra vez de las siguientes. Entonces yo quisiera, bueno, daros muchísimo las gracias a Maya, Alberto, Liz, y sé que Jerónimo se tuvo que ir por estar con nosotros y no sé si tenéis algunas últimas palabras para la audiencia antes de irnos que queráis decir. Bueno, que muchas gracias por seguirnos y por vuestros... Y que sigan siguiéndonos. Que sigan siguiéndonos porque va a haber muchos más tesoros que podamos compartir. Y bueno, pues si tenéis preguntas, mandar preguntas y ya en futuros paneles os contestaremos y bueno, trataremos de los temas que os interesen. Y pueden ustedes seguir todas las noticias de la NASA en español. Tenemos un... website de español de la NASA, también todos los canales de social media. Tenemos NASA_ES es el nombre de los cuentos de NASA en español, y este telescopio es una maravilla que va a sorprendernos muchas veces. Entonces, gracias por venir. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima vez. Adiós.